Bien, muchachos, en primer lugar reciba mi afectuoso saludo. Vamos ahora a tratar el tema de el triunfo del mundo unipolar. Hasta la década de 1980, cuando cae la Unión Soviética, cuando se desintegra la Unión Soviética, que era una de las potencias, que era la potencia comunista, cuando cae la Unión Soviética, queda una sola potencia, Estados Unidos, pero potencia capitalista. Antes de la caída de la Unión Soviética, habían dos potencias equilibradas, como una balanza. Dos tenían el mismo peso. Unión Soviética comunista y Estados Unidos capitalista. Por eso el mundo se decía que tenía dos polos, el polo comunista y el polo capitalista. Al caer la Unión Soviética se queda solamente un polo, unipolar, el mundo unipolar, el mundo capitalista. ¿Cuáles son las bases del poder norteamericano o estadounidense? ¿Cuáles son? Estados Unidos produce el más del 20% de la producción mundial. Ese poder. Toma decisiones, es el dueño, prácticamente es el dueño del Fondo Monetario Internacional, que es la entidad encargada de avalar préstamos a los países. Si el Fondo Monetario Internacional dice, por ejemplo, al Perú hay que darle préstamo, entonces el Banco Mundial y las otras instituciones financieras le dan préstamo. Si el Fondo Monetario Internacional dice, no, a él no hay que darle, a ese país no hay que darle, como por ejemplo ahorita a Venezuela no le dan préstamos, es el Fondo Monetario Internacional el que autoriza. ¿Y quién maneja esto? Estados Unidos. Entonces, ¿qué maneja? El Banco Mundial, dijo. Maneja la Organización Mundial del Comercio. Es decir, Estados Unidos maneja toda la maquinaria económica en el mundo. Entonces ahí estamos viendo el poder que tiene Estados Unidos. Toma decisiones en las organizaciones sociales como la ONU. Estados Unidos, por ejemplo, ha invadido Irak, ha invadido Afganistán. ¿Pero quién le autoriza? La ONU. Maneja Estados Unidos. La OEA lo maneja Estados Unidos. La OEA. Así estamos viendo cómo Estados Unidos maneja las instituciones económicas, sociales y políticas. Estados Unidos tiene ejércitos, tiene el ejército más grande y más poderoso del mundo. Tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Tiene bases militares en todo el mundo, bases militares. Tienen, por ejemplo, en el Mediterráneo, tienen, por ejemplo, ahí sus bases militares. Por las Filipinas tiene sus bases militares. En todas partes del mundo tiene sus bases militares. Cualquier ataque que quisieran hacerle a Estados Unidos casi es imposible porque en todos los sitios tienen sus bases militares que están resguardando sus intereses territoriales. Culturalmente, Estados Unidos es el modelo para el mundo en moda. Nosotros vestimos tal como ellos se visten. De allá nos traen la moda, ellos dominan la música de allá, ¿no? La ideología capitalista, de ahí viene, miren ustedes. Entonces, ahí vemos cuáles son las bases del poder norteamericano. Se manifiesta en estos hechos. ¿Cómo es la política interna de Estados Unidos? Estados Unidos es mediador
en las disputas internacionales. Si un país está en conflicto, si dos países están en conflicto, siempre Estados Unidos está ahí para mediar. Pero él media, pero cuidando sus intereses. Si alguno de los países que está en disputa va a mediar sus intereses, ahí Estados Unidos se pone de parte del otro. Por ejemplo, la OLP de palestinos, por ejemplo, entre Israel y los palestinos, se pone de mediador, pero siempre de parte de Israel, porque Israel defiende los intereses de Estados Unidos. Interviene en coaliciones con otros países, en conflictos que ponen en riesgo sus intereses. Por ejemplo, ¿por qué invadió Irak? Irak invadió porque Irak había intervenido en Kuwait. Kuwait es un país vecino a Irak. Entonces Irak intervino en Kuwait diciendo que su petróleo, bueno, pues no sea prácticamente regalado a los norteamericanos. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Invadieron Irak. Pero con el cuento de que Irak tenía armas químicas que podían destruir el mundo. Con ese cuento, vamos a ver, Estados Unidos invade Irak, después de invadirlo y de apresar a su presidente, tiene que reconocer que no tenía de esas armas, pero ya lo había invadido. El 11 de septiembre, por ejemplo, del 2001, se produjeron atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, ocasionando por el grupo Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Eso pasó en Estados Unidos. Estados Unidos tomó medidas antiterroristas como restricción de la inmigración extranjera, aumento del gasto militar. Este atentado a las Torres Gemelas provocó de que se persiga, ya no se deje la entrada a los árabes a Estados Unidos. Se restringió inclusive el ingreso de sudamericanos a Estados Unidos. Muchos sudamericanos que ahí estaban haciendo sus gestiones para su permanencia fueron enviados, expatriados, y ya no pueden regresar. Política exterior. Estados Unidos interviene, como decíamos, aliado como líder en operaciones militares como Irak, Afganistán, Medio Oriente y otros. En 1991 encabezó la guerra del Golfo para expulsar a iraquíes de Kuwait con el aval de la ONU. 2001 invadió Afganistán en busca de Bin Laden. Mira, Estados Unidos invadió Afganistán porque en Afganistán el gobierno era parte de Al-Qaeda y ahí vivía Osama Bin Laden. Por eso es invade, para buscarle al líder de Al-Qaeda. El 2003 invadió Irak con aprobación de la ONU, pretextando que este país poseía armas de destrucción masiva. Y no encontraron nada, y Estados Unidos tuvo que aceptar que no encontró nada. El presidente Saddam Hussein fue apresado y después ejecutado. Eso era en realidad lo que quería Estados Unidos, apresarle a a Saddam Hussein. Pero ¿cómo iba a invadir Irak? Buscó un pretexto. El pretexto fue de que poseía armas de destrucción masiva. Eso fue el pretexto. Pero al final no encontró, pero sí logró su objetivo, apresar, y después lo ejecutó. Es así entonces como Estados Unidos se mueve, cómo actúa.